Cuando el país vea este video, yo ya estaré junto a mis compañeros de lucha, Clever Jiménez y Carlos Figueroa, en plena Amazonía. Aquí estoy para continuar esta lucha contra la corrupción y los abusos del poder. Regresé con las medidas cautelares de la CIDH luego de denunciar ante la comunidad internacional la persecución judicial y la constante violación de los derechos humanos en el régimen correísta. Hoy el mundo ya sabe de los 600 casos de violación de derechos humanos en el Ecuador, de los perseguidos, exiliados, refugiados. ¿Esto acaso es democracia? Aquí estoy. Atrás dejé un seguro asilo político, visa gringa y más oportunidades. Pero mis ideales y convicciones están aquí. Vamos a seguir con Clever Jiménez, con Carlos Figueroa, luchando, desnudando la corrupción. Ministros, comandantes, fiscales, ahórrense recursos viajando a los Estados Unidos y gestionando a la Interpol por mi captura, o enviando espías como Raúl Chicaiza. Fernando Villavicencio está aquí. Ingresé por la puerta grande, pues la sentencia ordenada por el gobierno habla de prohibición de salida del país, pero no de entrada. A diferencia del primo delincuente que se fugó en primera clase con permiso del fiscal y la anuencia de su pariente, yo he vuelto para colaborar en la cruzada a favor de la democracia, de la libertad y del respeto a los derechos humanos. Después de 2 meses de ausencia, he abrazado a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Volví para defender a mi familia de tanto acoso del gobierno, para que nunca más a nadie le toque vivir un inhumano, perverso e ilegal allanamiento como el que hicieron en mi casa al presidente Correa, y por el cual tendrá que responder ante la justicia internacional. Regresé porque soy inocente. Mi único delito es haber descubierto la corrupción y no haber callado. Por eso me persiguen. El juicio del 30S fue solo un pretexto. El objetivo era silenciarnos con sus jueces. El anuncio de Correa de desconocer las medidas cautelares de la CIDH confirma el afán persecutorio del gobierno, que utiliza a jueces sumisos y legalmente nombrados para violar los derechos humanos de quienes pensamos diferente y para evitar que sigamos denunciando la corrupción que compromete a las más altas esferas del poder. El gobierno miente cuando sostiene que las cautelares se reducen a la sentencia del juicio de Correa en nuestra contra. Falso. Nos protege de otros abusos del poder o violaciones a los derechos humanos, como los violentos allanamientos de diciembre pasado, cuyos autores intelectuales son Correa y Alexis Mera, quienes irrespetaron los derechos de mis tiernos hijos, enviando policías de élite, encapuchados, armados para la guerra, quienes ordenaron el secuestro de bienes y la información de mi casa. Las cautelares son una respuesta a esa constante persecución política, judicial y policial, el cobarde y permanente acoso a mi familia e incluso las amenazas de muerte en contra de Clever Jiménez. Les guste o no, la sentencia de la obediente Lucy Blasio, quien usurpa el cargo de jueza, está suspendida. Y quienes irrespeten ese pronunciamiento de la CIDH tendrán que responder ante la justicia internacional, existiendo como antecedentes que el año 2011 la justicia de los Estados Unidos acató las medidas cautelares de la CIDH solicitadas por el gobierno de Rafael Correa y suspendió la ejecución del ecuatoriano Nelson Serrano, condenado a muerte. ¿Basado en qué? En el mismo reglamento, que hoy con doble moral dicen que la CIDH no puede otorgar medidas cautelares basadas en el mismo reglamento. Es decir, cuando es Correa quien solicita a la CIDH las medidas cautelares, entonces ahí sí valen, sí son pertinentes. Pero se las solicita un simple ciudadano, injustamente perseguido, con todo el poder del Estado, entonces no valen las cautelares. ¡Cuánta doble moral! ¡Cuánto doble discurso! ¿Acaso piensan que el pueblo es tonto y no se da cuenta? No, no. Nosotros, yo, creí que el pronunciamiento de la CIDH abriría espacios de reconciliación, de diálogo con los disidentes, pero la soberbia
La prepotencia del poder no les permite pensar en el país, sino en sus intereses personales. Por eso la lucha continúa, siguiendo el mandato del pueblo que el 23 de febrero repudió mediante el voto popular estas formas de autoritarismo que se encuentran en el ADN del presidente y de su círculo íntimo. Presidente Correa, una gran mayoría del pueblo en las urnas le dijo que cambie, que cese la persecución, el allanamiento, el ataque, el abuso, no más insultos. Presidente, el pueblo le pidió diálogo, libertad, pero parece ser que usted y su círculo no comulgan con el credo de la democracia. La lucha continúa. Las denuncias van a seguir. Se vienen acciones internacionales importantes en contra de los responsables de estos atropellos en nuestra contra. En los próximos días en los Estados Unidos se oficializará un pedido de retiro de visas, congelamiento de cuentas bancarias e intervención de los bienes de los funcionarios del gobierno, jueces, fiscales y demás funcionarios que han irrespetado las medidas cautelares de la CIDH y siguen violando los derechos humanos en el Ecuador. Es que no puede ser que quienes desconocen el sistema interamericano de derechos humanos, quienes permiten la impunidad y la corrupción y castigan a las víctimas, tengan a sus hijos estudiando en el corazón del imperio, compren propiedades en Miami, gocen con Mickey Mouse en Orlando, vayan de compras en jet privado a Nueva York y luego lancen adjetivos contra el imperialismo norteamericano. Yo me ratifico. El juicio de Correa es una payasada, un pretexto para silenciarnos. Desconozco a la mayoría de miembros de esta Corte de Injusticia, en especial a las sumisas juezas Lucy Blasio y Mariana Yumbay. Vergüenza para los pueblos indígenas, quienes llegaron al cargo con puntos regalados. Desconozco el juicio y la sentencia que se originaron en un evidente conflicto de intereses entre el fiscal Garo Chiriboga y el demandante Rafael Correa, de quien fue su abogado y ministro. Desconozco una sentencia alcanzada violando el debido proceso. Desconozco una corte que se maneja desde el Ejecutivo. Y de ello, ¿saben qué? Tenemos pruebas que las exhibiremos en los tribunales internacionales. Pero no hay mal que dure 100 años. Y el correísmo está llegando a su fin. Al gobierno le queda un poco más de 2 años. El pueblo ya les perdió el miedo y sabe que un país es mucho más que carreteras y hormigón armado, que una patria son sus pueblos libres, su gente respetada, y que el respeto no se gana alzando la voz e insultando y persiguiendo, sino escuchando a los otros. Y algo más, que no es intelectual quien tiene más títulos, sino quien se hace humilde con el saber y el conocimiento. Triunfaremos. Y entonces el déspota estará devolviendo la banda presidencial. Su gobierno habrá acabado sin pena ni gloria, aunque con nuevos ricos. Entonces será el turno de la justicia, de la vindicta pública. Para ello nos guardamos toda la información, las pruebas, dignidad y el decoro. Como decía Juan Montalvo, la verdad es fuerte por sí misma, encendida como el fuego del patriotismo y arde sobre los culpables. Consume a los enemigos de la libertad y las virtudes.